Bien, recordemos que el hueso fémur, como tal, es el hueso par simétrico más importante del cuerpo humano en la locomoción y el más largo al mismo tiempo, el más fuerte. Consta de un extremo proximal, que es el que hablamos cuando hablamos acerca de cadera como tal. Tiene un tercio medio, que es la típica diáfisis del fémur, y tiene un extremo distal que tiene que ver con los cóndilos femorales y que está realmente articulado con el extremo proximal de la tibia. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, vemos el extremo proximal y el extremo distal. Y esta es la tibia, articulación de la rodilla a ese nivel. Entonces, para hablar de fracturas del tercio medio o diáfisis del fémur, recordemos también de que tiene en la forma de un tubo muy grueso, viendo está haciéndole un corte al hueso, muy grueso, que sostiene el peso corporal, pero al mismo tiempo es tan duro que es muy difícil que se pueda fracturar por una caída simple. Asimismo, como es un hueso tan fuerte, que es uno de los huesos más fuertes del cuerpo humano, porque nos sostiene en la locomoción y aparte de eso, nos sirve para mantener nuestro cuerpo, nuestro peso y encima de eso movilizarse, pues los traumatismos o el mecanismo principal que este hueso se puede fracturar son básicamente por traumas de muy alta energía. O sea, que el mecanismo son mecanismos directos principalmente y mecanismo indirecto en algunos casos, pero más directo, un golpe directo, imagínense en ese mismo vehículo en movimiento que golpea a un peatón y lo hace fracturar, puede fracturar pelvis, puede fracturar cadera y puede fracturar diáfisis de fémur, como también puede fracturar extremo distal del fémur también al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos básicamente de las fracturas a nivel de la diáfisis del fémur, tenemos que ver principalmente con un mecanismo por trauma directo. Si me están entendiendo el dibujo y la explicación. Sus compañeros acaban de hablar perfectamente todo lo que tienen que decir, pero esto como esquema les voy explicando las partes más importantes. Entonces, cuando llega un paciente con un trauma, que tuvo un accidente de tránsito o caer en una altura importante, sobre todo, vamos a tener presente de que en este tipo de situaciones nos llega, llamémoslo así, como la pierna, de esta manera así. El muslo, como que se puede angular, o el muslo, como que se puede deformar inmediatamente. Y una de las características clínicas de estos pacientes es la deformidad importante del miembro inferior. Entonces hay una deformidad grave, principalmente. Primero, ya saben cuál es el signo característico que le llega a la emergencia, el dolor. Entonces el paciente llega con un dolor terrible, una fractura, no puede caminar por sus propios medios, tiene que llevarlo cargado y viene con una gran deformidad importante a ese nivel. Por aquí en medio, ¿dónde cambia el color? Ahí mismo, ¿lo presiona ahí? Ahí se ve. Por aquí en el centro hay un sitio llamado canal de torsión, ¿o no? Ya, por aquí en medio hay varios vasos sanguíneos y nervios. Hay una línea áspera en el medio donde se insertan muchos músculos que van a dar como resultado que cuando haya una fractura desgarre estos músculos, provocando grandes hematomas a ese nivel y con grandes sangrados internos, y es por eso que el muslo puede hasta duplicar su volumen por esa razón.
este sangrado y este torrente que puede provocar lesiones a veces inclusive vasculares o émbolos que se pueden formar, hace la complicación más importante de las fracturas de diáfisis de fémur, que es la embolia pulmonar. Entonces, un paciente con una fractura de fémur con datos de riesgo, tenemos que colocarle anticoagulantes para tratar de evitar que llegue a una embolia pulmonar. ¿Y en qué consiste la embolia pulmonar? De que este remanso de sangre de estos vasos sanguíneos de nivel se desprenda uno pequeñito, grande, mediano, coágulos, y viaje por el torrente sanguíneo, pasen por el parte del agujero vale del corazón y van a impactar o a impregnar o van a taponar una arteria o una vena importante a nivel pulmonar, que son pequeñas, provocando necrosis totalmente de ese lóbulo pulmonar o del segmento pulmonar, haciendo lo que conocemos como embolia. Y el paciente comienza a sentir sed de aire. Y ustedes no saben, pero si tuvo una fractura, ¿qué tiene que ver que el paciente está con sed de aire, con dificultad respiratoria? Pues, ojo, que ese paciente está haciendo una embolia pulmonar y ese paciente necesita terapia intensiva, necesita ser anticoagulado y todo lo demás. Las embolias pueden ser pequeñas, localizadas y probablemente no producir tanto daño, o pueden ser medianamente o grandes, que pueden producir un gran daño que puede provocar la muerte de este paciente. Entonces, estos pacientes fracturados tienen que ser operados inmediatamente, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, si por alguna razón hay que dejarlo mucho tiempo o algún tiempo, hay que ponerle o implantarle terapia con enoxaparina, fraseparina, con heparinas de bajo peso molecular para mantener anticoagulado al niño. Estamos claros en la complicación y lo que puede pasar en estos pacientes. Y más frecuente, ojo, no necesariamente pacientes viejos, pacientes jóvenes que pueden producirnos una embolia pulmonar. Ok. Diagnóstico, pues la diagnóstico, el gold estándar, ya sabemos que es una RX, una AP y una lateral de muslo. Siempre que incluya cadera y rodilla. Pongamos eso porque si no, lastimosamente no lo van a hacer. Nos hacen una radiografía, miren doctor, de este segmento. Pedimos fémur, o si no, AP lateral de fémur, derecho o izquierdo, o AP lateral, lo ideal muslo, derecho o izquierdo, que incluya cadera, para alcanzar a ver acá, y rodilla, para ver todo el segmento, porque hay fracturas de diáfisis combinadas con fracturas de cadera, o hay fracturas de diáfisis combinadas con fracturas de fémur distal, o hay fracturas que vienen por aquí y terminan por acá. Entonces tenemos que tener una idea clara de todo. Radiografía antero-posterior, lateral de ese muslo que incluya cadera y rodilla. ¿Estamos claros ahí, no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? De la diáfisis de fémur. Vamos a dividirlo en grupos etarios. De 0 a 4 años, mayor de 4 años hasta más o menos los 12 años, mayores de 13, 14 años y adultos principalmente. ¿Ok? Repito, el tratamiento lo vamos a ver en grupos etarios, estamos hablando de fracturas de la diáfisis del fémur. 0 a 4 años. ¿Qué hacemos o qué colocamos? Una espica, la doctora me dijo espica de yeso. Coges una espica de yeso, imaginémonos aquí un niño. Una espica de yeso no es otra cosa que, imagínense, una especie de pantalón que se coloca más o menos en esta forma, ¿no?
un pantalón de yeso, también conocido como espica de yeso, que va desde la cintura del paciente, involucra toda la pierna fracturada del paciente, fémur derecho e izquierdo, y la otra pierna, la sana, solamente hasta la mitad. ¿Ok? Eso se llama espica de yeso, principalmente para pacientes de 0 a 4 años, pacientes menores. ¿Han visto alguna vez un espica de yeso? ¿Un paciente con espica de yeso? Bueno, es un paciente que, repito, yeso va desde la cintura, imagínense que el fémur afectado al izquierdo, todo hasta el tobillo, el yeso, deja libre solamente el piecito así. Y hasta acá al lado derecho, hasta la rodilla que la dejamos libre. Y muchas veces para que se mantenga firme le ponemos un palito en medio así. ¿Okay? Para mantenerlo está. 0 a 4 años, ¿por qué se ríe con ese palito? 0 a 4 años en pica de yeso. ¿Ok? Vamos de 4 a 12 años principalmente. Inclusive. Vamos a hacer acá una. ¿Qué dice? Bueno, imaginémonos que ese es un fémur igual. Entonces, ¿qué hacemos cuando un niño tiene, dije más o menos, más allá de 4 años y probablemente hasta los 12 años, 13 años? Colocamos clavos elásticos tipo TEN, así. ¿Qué significa? Son unos clavos que entran por esta parte, tienen triple apoyo y van así. Se hace incisión quirúrgica aquí, un pequeño orificio en el hueso aquí, y se introduce esos clavos, imaginémonos que la fractura está aquí. Entonces, tratamiento para niños por encima de 4 años y menores de 12, 13 años, dependiendo del volumen, por supuesto, pues es un enclavijamiento intramedular con clavos tipo TEN, así se llama. TEN, T-E-N, TEN, que significan Titanium Elastic Nail. O sea, clavos elásticos de titanio. Nail, clavo, elástico, nail, clavo, titanio de titanio. Entonces, enclavijamiento intramedular con clavos tipo T. Y por último, en pacientes que tengan más allá de los 14, 15 años, recordemos en la actualidad hay niños pequeños que tienen 14, 15 años, pero hay niños de 14, 15 años que son ya tienen una talla de adultos, y esos niños ya no les entra un clavo porque queda como muy inestable colocarle clavos intramedulares tipo TEN, y lo que se hace es casi como tratamiento a los adultos, que es colocar, cambiar de color, colocar
internamente en el canal medular esto que se llama clavo intramedular. Es tratamiento de los niños o de los chicos adolescentes que tienen más allá de 13, 14 años, inclusive hasta los adultos. Se llama clavo intramedular, que va todo el trayecto. Imagínense que este es el canal medular, y para que no rote se le coloca 2 tornillitos de bloqueo. ¿Qué significa? Que se llama clavo intramedular bloqueado. Que consiste en un clavo largo que se lo introduce por acá arriba en la fosita piriforme, se lo introduce totalmente aquí, estabiliza la fractura, que imaginemos esté por aquí o acá, y para que no rote la fractura se le colocan 2 tornillos atravesados. El clavo tiene normalmente, ya viene con pequeños orificios aquí y aquí, aquí y aquí. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya fíjense hasta ahí. Y en los adultos obviamente se utiliza eso. Cuando son fracturas expuestas por arma de fuego, ahora que estamos con tanta violencia que hay, pues, que hay heridas expuestas, pues se coloca lo que ustedes ya conocen, un osteotaxis. Una osteotaxis que consiste en una colocación de tutores externos. En caso de fracturas expuestas, principalmente por heridas de arma de fuego. O sea, la arma de fuego, el impacto del proyectil rompe, fractura el hueso, el fémur, y deja las heridas expuestas con el medio ambiente y se proyecta. Entonces, estabilizamos con tutores externos, lo que conocemos como una osteotaxis. Ok, entonces recordemos tratamiento: muslo, el speaker yeso en niños pequeños, clavos tipo tape en los más grandecitos, y clavos bloqueados, intramedulares bloqueados en los adolescentes mayores y en los adultos. ¿Cuál es la principal complicación? ¿Recordemos? Embolia pulmonar. Sí. Ok. ¿Se borra todo o borrar? Otra de esas. Bien, ahora vamos a hablar del extremo distal de fémur, que consiste en la región que estamos hablando a este sector aproximadamente, posterior a la diálisis de fémur. Entonces, posterior esa es fémur distal. Fémur distal. El fémur distal consta de 2 pequeñas eminencias que ustedes vemos aquí, que se conocen con el nombre de cóndilos femorales. Cóndilos femorales. ¿Okay? Es lo más llamativo que presenta. Esos cóndilos se articulan perfectamente con 2 depresiones de la tibia que se conocen como la meseta tibial o las carillas articulares de la tibia proximal, en este caso, formando la articulación de la rodilla. Este es el cóndilo femoral. Cuando nosotros sabemos que el peroné siempre está por la parte de afuera, ya sabemos que este es el cóndilo lateral, o sea, hacia afuera, y este es el cóndilo medial, que está hacia adentro. Entonces el fémur tiene 2 cóndilos: cóndilo lateral, cóndilo medial. Y los cóndilos pueden fracturarse, y la parte por encima de los cóndilos pueden fracturarse de la misma manera por fracturas o traumas de alta energía, accidentes de tránsito, caída y todo lo demás, y pueden provocar lesiones graves, principalmente fracturas por encima de los cóndilos femorales en el extremo distal del fémur, que se conoce con el nombre de fracturas supracondilias femorales. Tenemos que ponerle apellido
porque recordemos que en el húmero había algo parecido y eran supracondilias humerales. Cuidado, les pregunto en el examen, supracondilias humerales, y ustedes me van a responder como femorales, o viceversa, les pregunto femorales y me van a contestar como humerales. Entonces, estamos hablando de fracturas típicas supracondilias femorales, como esta de aquí. Y también pueden haber supracondilias que bajen hacia los cóndilos, llamadas supracondilias supraintercondilias. O sea, por encima de los cóndilos y va en medio de los cóndilos, que se llama supraintercondilia, que puede ser en forma de T, como vemos aquí, o pueden ser en forma de Y. O sea, puede venir así como una Y o puede venir así como una T. De las dos maneras son fracturas supraintercondilias de fémur. Supraintercondilias en forma de T o en forma de Y. Aparte de eso, un trauma o un mecanismo importante de fuerza puede provocar una fractura del cóndilo lateral o una fractura del cóndilo medial. Dependiendo del mecanismo, del trauma y todo lo demás, puede ser una fractura a nivel de la región de los cóndilos femorales. ¿Estamos claros? Perfecto. Ok. Entonces, tenemos supraintercondilias en T o en Y, cóndilo lateral, cóndilo medial, fracturas condilares de fémur. Ok. Hasta ahí estamos de acuerdo, mismo. Entonces, ¿cuál el mecanismo? Hablamos de alta energía, sintomatología típica, dolor intenso, dolor, deformidad. El paciente no puede caminar, tiene que traerlo en peso porque no puede caminar por sus propios medios, un gran aumento de volumen, y habría que verificar en estos casos, porque por aquí pasan vasos sanguíneos importantes, a veces la pérdida de la circulación en algunos casos. Pérdida de circulación me refiero a que alguno de estos fragmentos, alguna de esta punta de aquí, puede provocar lesión o laceración de ramas de la arteria poplitea que pasan por ella. Femoral profunda. Okay. Entonces, eso se refiere básicamente a la supracondilia femoral. Y el diagnóstico va a ser clínico, radiológico con radiografías antero-posterior lateral de fémur distal, que incluye rodilla, que puede ser así, esa radiografía así, AP lateral de fémur distal, también como igual en la diáfisis, podríamos pedir tomografía si queremos tener una imagen mucho mejor, y si queremos relacionarlo, lesiones vasculares o ligamentos, con una resonancia magnética nuclear, también va a ayudarnos mucho a mejorar este tipo de lesiones. El tratamiento de las fracturas supracondilias femorales, por lo general, siempre es quirúrgico, lastimosamente. Son fracturas más frecuentes en pacientes adultos, fracturas más de adultos. Y lo que nosotros colocamos en una fractura supraintercondilia, primero, que es la más grave y más seria, es un dispositivo parecido al que vimos con los clavos placas que vimos en las caderas. Un dispositivo en 95 grados, tenía otra cosa que una placa así, tiene sus orificios y tiene un tornillo deslizante que tiene un tirabuzón así. Entonces, en otras palabras, viene la placa aquí, y viene el tornillo así. Y viene el tornillo así. ¿Sí me explico? Se llama un clavo placa en 90 o 95 grados. Clavo placa en 95 grados. Para las fracturas, principalmente supraintercondilias femorales. Supraintercondilias femorales. Muy bien.
cuando hay fracturas aisladas solo de los cóndilos, ya sea medial o lateral, hacemos también osteosíntesis con tornillos canulados, que es más o menos algo parecido a esto. Tipo tirabuzón. ¿Sí? Tornillos canulados, ya sea osteosíntesis del cóndilo lateral, recuerden que era esto porque acá está el peroné, o osteosíntesis del cóndilo medial, cuando es solamente fractura de uno de los dos cóndilos. Normalmente se fractura uno de los dos, una osteosíntesis nada más. Ok, la parte más importante que les voy a preguntar a ustedes, todo lo que les he dicho, aparte de lo que han dicho. ¿Alguna duda con respecto a fémur medio, fémur distal? Para pasar a rodilla. ¿Sí entendieron allá en la galería fondo? Lo que hablé, para allá. Perfecto. ¿Qué horas son? Perfecto, tenemos tiempo. Vamos a hacer un break de 10 minutos exactamente, ¿sí? Pero 10. Vayan, corran, se bañan, regresen.